7:35, vamos a hablar del denominado caso Golpe de Estado 1. Más de 2 años de detención preventiva lleva en el penal de Chonchocoro, en La Paz, el gobernador electo Luis Fernando Camacho Vaca. A 2 años de esto, la Fiscalía no logra probar delitos contra de Camacho. Ha presentado pruebas que han resultado inconsistentes. El Ministerio Público ha presentado pruebas que son inconsistentes. De esto vamos a hablar con su abogado. Y lo saludo. Doctor Martín Camacho, qué gusto tenerlo. Buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Un gusto poder saludarlo y a través de usted y su programa a todo su público expectante. Cuéntenos, por favor, qué tipo de pruebas presentaron para que sean consideradas como inconsistentes. Bueno, Jorge, a ver, primero es innumerable la cantidad de pruebas. El Ministerio Público, dentro de las documentales, ha tratado de juntar más de 200 hojas de documentos, seguido muy de cerca por el Ministerio de Gobierno. Documentos, por ejemplo, voy a hacer referencia a desdoblamientos de entrevistas, desdoblamientos de notas de prensa, desdoblamientos de publicaciones en redes sociales, ¿no? Entonces hablamos de entrevistas personales como la que tenemos en este momento usted y yo, que solo van a reflejar mi opinión, pero además sus consultas de usted como periodista, y no van a reflejar una verdad o un hecho que hubiera podido suceder. Pero más allá de que solo reflejen subjetivamente la opinión mía, las entrevistas, por ejemplo, las notas de prensa, las opiniones vertidas en programas de televisión, tienen una forma especial de recolección dentro de lo que está establecido en el Código de Procedimiento Penal. Y es que nadie puede en este momento agarrar el enlace de esta entrevista, grabar, ¿no?, la entrevista y luego presentarla como una prueba. Lo que corresponde es que dentro de una investigación, si alguien necesita esta nota de prensa, esta entrevista, mediante un ministerio público, a través de un fiscal, requiera, ni siquiera a Jorge o a Martín, sino al deber, que es el poseedor y el tenedor de la entrevista, y le da al mismo tiempo autenticidad. Entonces el fiscal le va a decir: señores del deber, necesito la entrevista que le hicieron a Martín Camacho el día miércoles 12 de febrero del año 2025, a tal hora, en tal programa. Y el deber le va a entregar. Y eso primero representa la autenticidad del documento, la originalidad del documento, pero además empieza lo que se llama la cadena de custodia, ¿no? Al entregar el deber, el fiscal le va a entregar al investigador del caso, el investigador va a crear un acta de cadena de custodia y eso se va a ir archivando. Esto no ha ocurrido. Se han presentado sin número de entrevistas, de notas de prensa, como digo, de comentarios, de publicaciones en redes sociales, tanto de redes importantes de información, de periódicos también importantes a través de medios digitales, y también algunos medios un poco más de menor envergadura. Pero se ha hecho una recolección al azar, pero además propia de parte del policía investigador. Es decir, han entrado al link, han copiado el enlace y eso lo han descargado o lo han bajado y lo han grabado en un CD o en un pendrive, por ejemplo, en un flash memory, que luego lo han adjuntado como una prueba. Entonces, no hay el soporte primario de esta información, y así tenemos, Jorge, más de 200 elementos de prueba, ¿no? Sin el soporte primario, es decir, sin el respaldo de la originalidad de esta documentación. Y el tribunal ya está tendiente, en alguno de sus miembros, a aceptar esta documentación que no corresponde o que no tiene la debida recolección a través del procedimiento, y por lo tanto no es que haya sido obtenida mediante violación, mediante la tortura o coacción, pero sí mediante violación de derechos y garantías constitucionales, como es el debido proceso, pero además obtenidas a través de un procedimiento que no está establecido en la ley y en la norma, porque no dice el fiscal podrá agarrar y con su computadora buscar lo que les guste, y lo que han llamado
nominativamente, porque no está previsto en el procedimiento penal, ciberpatrullaje. ¿Qué es el ciberpatrullaje? Es un tipo de investigación no existente, no reconocida por el procedimiento penal, no reconocida por la ley 260 del Ministerio Público, y que consiste en que empiezan a buscar en las páginas de internet lo que les conviene, lo copian, lo guardan y luego lo presentan como prueba, y algunos jueces que no conocen o que están vulnerando derechos la admiten como prueba. Entonces, si mañana sale un TikTok en donde dicen Martín Camacho es un tal, hizo tal, ¿eso podría ser considerado, por ejemplo, como prueba? No, porque no sabemos la autenticidad, no sabemos quién lo subió. No todo lo que está en Internet, y generalmente, ¿no?, en la mayoría de lo que está en Internet no goza de un soporte de autenticidad y es información falsa, lo vemos todos los días. Pero es así como se ha dirigido a través del señor Omar Mejillones y de la señora Yulisa Durán, la abogada del Ministerio de Gobierno, de esta investigación, y así tenemos más de 200 hojas de recorte de prensa, incluso un libro, no recuerdo quién es el autor, pero un autor desconocido, porque evidentemente antes no ha escrito ningún libro, que habla del golpe de Estado. Esa prueba ha sido ofrecida por el Ministerio Público. Y una serie de documentos en fotocopias simples que la señora Yulisa Durán ha juntado. Es más, ¿no?, hay fotocopias de un CD, o sea, el CD pegado en una hoja y la fotocopia de ese CD, el CD no existe, ha sido adjuntado por la señora Yulisa Durán y están siendo admitidas por el Tribunal de Sentencia. Algunas y otras están siendo excluidas. Lamentablemente tenemos un Tribunal de Sentencia en donde, sin decir nombres, voy a remarcar la labor de uno de los jueces que se ha apegado estrictamente a la ley y ha votado por la exclusión de la mayoría de las pruebas, cuando los otros dos han ido votando porque se mantengan las pruebas bajo un pretexto ridículo y fuera de lo jurídico, que es la verdad material y la libertad probatoria, considerando que bajo estos dos aspectos se puede hacer lo que quieran dentro de una investigación. Doctor, usted nos marca errores muy básicos, entiendo yo, para ustedes los que son formados en Derecho. Uno entiende que el sustentar una acusación con documentos son cosas que se deben aprender, yo calculo, en primero y en segundo año de la carrera de Derecho. Por tanto, que el Ministerio Público cometa este error es bastante llamativo. Y en esto me voy a quedar, y quiero que usted me ayude a entender esta figura. A 2 años de la detención de Camacho, aún se está recolectando documentos, ¿no?, que prueben la acusación. Se conoce que el siguiente paso sería convocar a los testigos, en este caso a Morales y Linera. ¿No será que con este error tan burdo se está evitando convocarlos al expresidente y el exvicepresidente que renunciaron? Jorge, en realidad en este momento nos encontramos ya en juicio y lo que se está viendo ahora es una etapa de producción de pruebas, ¿no?, de introducción de pruebas que ya se recolectó. Ya no hay investigación, ya no se está recolectando elementos, pero se está tratando de parte del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno, porque aquí hay que ser bastante claro, la Procuraduría no ha ofrecido una sola prueba, y tampoco la señora Lidia Patti. Entonces estamos hablando solo de pruebas del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno, que ya fueron recolectadas en investigación. Ahora se las trata de introducir al juicio. Primero tenemos el derecho de excluirlas y ahora está tomando la decisión los jueces qué pruebas van a quedar para luego además ser judicializadas recién. En realidad la etapa de la declaración de testigos, Jorge, yo creo que falta bastante, dista bastante, aquí hay una gran confusión. No nos estamos enfrentando a los últimos momentos del juicio, como han mencionado algunas personas, como el mismo procurador Ricardo Condori Tola, que fue parte del juicio, que además fue parte también de la acusación dentro de Decretazo, que también fue un gran perseguidor del doctor Rómulo Calvo en 2 juicios que tenía y que nunca ha logrado ganar ninguno de los juicios como abogado. Pero bueno, no estamos al final, estamos en la etapa, en el centro, en realidad, en el nudo, si fuera una novela, en el nudo para lograr de aquí probablemente a
un mes y medio. Es muy riesgoso decir el tiempo porque las audiencias se desarrollan también conforme los incidentes dentro de la audiencia. Ayer simplemente de más de 200 pruebas del Ministerio Público se ha resuelto sobre 33. Entonces los testigos son 300. Yo creo que no van a citar al señor Juan Evo Morales Ayma, como ya no lo hizo el Ministerio Público. El señor Omar Mejillones, nosotros le requerimos la citación no solo de Evo Morales, de Álvaro García Linera, de la señora Eva Copa, del exministro Carlos Romero, de infinidad de autoridades del año 2019. Y se admitieron esas citaciones. Pero ¿qué fue lo interesante, Jorge? Nunca se libraron las órdenes para que nosotros podamos diligenciarlas, ¿no? Ayer decía osadamente la abogada del Ministerio de Gobierno la pasividad de la defensa. No, la defensa ofreció y pidió inspecciones oculares, pidió reconstrucción de hechos, pidió declaración de testigos, pidió pericia y nunca nos dieron ninguna de estas posibilidades. Partamos de ahí, de que el señor Omar Mejillones no ha actuado objetivamente, dando a uno o al otro lo que piden, solamente lo que pedía Procuraduría o Ministerio de Gobierno, mal pedido, además, ha sido obtenido. De lo que nosotros hemos solicitado, no han hecho ningún acto investigativo. Y aquí hago un ejemplo claro. ¿Qué han hecho, por ejemplo? Registros del lugar del hecho. Un registro del lugar del hecho en el procedimiento penal es bastante básico. Es algo que se hace en el primer momento de la comisión del hecho delictivo. Es decir, si ahorita hay un robo, en ese momento un policía registra el lugar del hecho, sin necesidad de que haya un fiscal ni nadie. Levanta un acta y hace firmar unos testigos. Pero los registros del lugar del hecho no se hacen 3 años después, como lo ha hecho el señor Omar, ni siquiera el señor Omar Mejillones, los investigadores. Los registros del lugar del hecho se hacen inmediatamente. 3 años después corresponde una reconstrucción, por ejemplo. Nosotros hemos pedido reconstrucciones, inspecciones técnicas oculares y nos han negado todas. ¿Para qué? Para seguir una investigación en la que nos han puesto en un estado de indefensión, porque para el registro del lugar del hecho no se necesita notificar a las partes, pero para una reconstrucción sí tienen que notificar a todos los sujetos procesales. Para un hito, una inspección técnica ocular, tienen que notificar a todos los sujetos procesales y yo decidiré, pues, o mi defendido decidirá si vamos o no vamos, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho actos investigativos a oscuras, ¿no? Han tomado declaraciones a oscuras, no han informado a la defensa, pero además han recolectado más de 400 fojas de prueba que no conducen a nada. Y si el tribunal las acepta definitivamente, que sabemos que lo va a hacer por la presión que está ejerciendo el Ministerio de Gobierno en este momento y además el presidente Arce sobre este tribunal, van a terminar aceptando este legajo. Doctor Camacho, yo agradezco el tiempo y la extensa explicación que nos brindó. Muy amable. Gracias, Jorge, muy amable. Que tenga buen día. 7:48, hacemos una pausa más, en breve retornamos. Fuerza y rendimiento en cada carga. El camión Isuzu N650 de 6.5 toneladas ofrece potencia, estabilidad y control para transportar y levantar cargas pesadas. Respaldado por Carmax en Bolivia. Pausa y regresa a Primera Hora. Estás escuchando